La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una manera distinta. Howard Gardner. Hace más de 2 décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011. En ocasión de la entrega de este galardón, Punset y Gardner protagonizaron un coloquio en Avilés y conversaron sobre las inteligencias múltiples, las nuevas tecnologías y el surgimiento de una manera nueva y personalizada de educar a los niños. Cuando yo te conocí, la ciencia, la comunidad científica, tendía a creer que éramos todos iguales y que nuestra inteligencia era parecida y que se podía medir por una cosa que llamábamos el IQ, el coeficiente intelectual. Cuando la gente utiliza la palabra inteligencia sin pensar, suele referirse a la inteligencia en la escuela. Si eres bueno en lenguas o en matemáticas, te irá bien en la escuela. Y mientras estés en la escuela pensarás que eres inteligente. Como todos los expertos de Occidente, creía que había algo llamado test de inteligencia y que si lo hacías bien eras bueno en todo. Si lo hacías regular eras regular en todo y si lo hacías mal tenías mala suerte. Tendíamos, el resto, a pensar que había una manera, como el coeficiente intelectual que acabas de mencionar, de medir la inteligencia de una persona. Al principio, cuando Alfred Binet descubrió, o mejor dicho, creó el test de inteligencia hace 100 años, fue un gran logro. Era una buena manera de predecir cómo les iría a los estudiantes en un determinado tipo de escuela. Pero hay una manera mucho mejor de predecirlo: las notas del curso anterior. Si sabes cómo te fue el curso pasado, no tengo que hacerte un test de inteligencia. El problema de las mediciones, Eduardo, no son las mediciones, sino las personas que les atribuyen demasiada importancia. Lo peor del coeficiente intelectual es que a las personas se les decía que el resultado del test no era muy bueno. Aceptaban su estupidez y entonces creer en la inteligencia única con la que hemos nacido es muy occidental. En Asia se cree en la importancia del esfuerzo. Siempre digo lo mismo: debes elegir bien a tus abuelos y trabajar mucho. Por desgracia, no puedes elegir tus abuelos, no tienes elección. Así pues, lo realmente importante es en qué decidimos trabajar y cuánto nos aplicamos a una tarea, la calidad de la enseñanza y los recursos de los que disponemos. Y eso al final tiene mucho más que ver con las oportunidades que uno tiene en la vida que los resultados de un test que alguien elaboró en París hace 100 años. No ha habido muchos cambios desde entonces. La disponibilidad de ordenadores, ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada, puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes sabrán algo de sí mismos y los padres sabrán algo de sí mismos y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad,
y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio. Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. Que también has mencionado. El trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Es decir, hoy en día, alguien que no esté acostumbrado a trabajar en equipo, a quien no se le haya enseñado, no tiene nada que hacer, ¿no? Quizás deberíamos concentrarnos en estas nuevas competencias. Y deberíamos hacerlo creando, dentro de las escuelas, entornos que modelen este tipo de comportamiento entre los maestros, entre maestros y padres, y entre los chicos mayores y los pequeños. Porque cuando ves lo que puedes conseguir si trabajas en equipo con los demás, en especial con personas que tienen distintas perspectivas, es muy liberador. El coeficiente intelectual y la visión estándar de la inteligencia en realidad tienen que ver con si tienes éxito en un determinado tipo de escuela, una escuela en la que las lenguas y las matemáticas son importantes. Son importantes, nadie lo discute, pero cuando dejas la escuela y sales a la autopista, vas a la tundra o a la sabana. Te sumerges en el agua o sales al escenario. Es el momento para las otras inteligencias. Howard Gardner fue el primer académico que sugirió, que no éramos todos iguales, que unos manejamos mejor un determinado tipo de inteligencia, la espacial, la musical, la lingüística y la interpersonal, por ejemplo, que otros. Nos referimos nada más ni nada menos al famoso modelo de las inteligencias múltiples, del cual todos hemos oído hablar alguna vez. Nadie se imaginaba, hace 20 años, cuando Gardner formuló su teoría, el impacto que ésta tendría en la educación unas décadas después. Resulta que, si no somos todos iguales, tendríamos que diseñar una educación personalizada para cada uno de nosotros. No podemos enseñar a todos los niños con la misma vara. Hace 2 décadas, la enseñanza personalizada era una utopía. Pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales, de teléfonos inteligentes y de iPads, tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los niños. Finalmente, la educación dejará de ser una máquina basada en los principios de la revolución industrial y fomentará que los niños encuentren cada uno su elemento. El sistema educativo ha cambiado más en las últimas décadas que en los siglos anteriores. Howard Gardner.